Buenas noches, continuando con las presentaciones del día de hoy, el equipo número 4, conformado por Rosángel Sánchez, Margarita Maldonado y quien les habla, Jaira Ramírez, abordarán la investigación explicativa. Según la RAE, explicar significa dar a conocer las causas o motivos de algo. Al explicar se busca responder por qué algo sucede como sucede o por qué algo es como es. En la investigación explicativa se intenta ir más allá de lo exploratorio y lo descriptivo, a fines de determinar las causas reales de un fenómeno. Esto se relaciona con los niveles de la investigación, los cuales, según Arias, tienen que ver con el nivel de profundidad con el cual se aborda un objeto o fenómeno. Entonces, los estudios con nivel explicativo buscan conocer con profundidad las causas de los fenómenos u objetos, partiendo de sus finalidades principales, que son, en primer lugar, explicar la causa del fenómeno y, en segundo lugar, insertar el mismo en un contexto teórico que le permita generalizarlo. Entre las características más relevantes de los estudios investigativos a nivel explicativo destacan que le permiten al investigador obtener una mayor comprensión del fenómeno y sus causas. Además, admite el uso de fuentes secundarias, por lo cual el investigador debe tener mucho cuidado al seleccionar estas fuentes para que sean diversas e imparciales. Cuando se tiene el resultado de esta investigación, se tienen más claras las preguntas que pueden orientar posteriores trabajos. El estudio explicativo ayuda a distinguir las causas de los procesos, lo cual le permite anticipar posibles situaciones que pudieran influir negativamente en el estudio. Al seleccionar con rigor los sujetos del estudio, se suma validez interna a la investigación. Al tener mayor profundidad en el abordaje, amplía las posibilidades de obtener resultados acertados y específicos. Contribuye a refinar cuestiones teóricas existentes, incluso a desarrollar nuevos marcos teóricos. Generalmente implica la formulación y comprobación de hipótesis para validar o refutar proposiciones teóricas. Busca el nivel más profundo de conocimiento explicando el porqué. La aplicación del nivel explicativo le permite al estudiante investigador ir más allá de la descripción y la exploración, pudiendo así dar contribuciones realmente significativas en su campo. Las tesis de pregrado y de posgrados podrían buscar las causas de una situación problemática, evaluar el impacto de una intervención o de un programa, comprender las relaciones entre variables, validar o refutar modelos teóricos existentes, aplicando la teoría a un contexto específico y determinando si los postulados causales se cumplen en esa realidad. Generalmente las tesis explicativas a este nivel suelen ser más acotadas y pueden apoyarse en estudios exploratorios o descriptivos previos. En cuanto a las tesis doctorales, adquieren un nivel de profundidad y rigurosidad aún mayor, desarrollan nuevas teorías o refinan significativamente las existentes. Hablemos ahora del procesamiento de datos cualitativos. En este caso tenemos las siguientes fases del procesamiento cualitativo. Y aquí podemos destacar en primer lugar lo que es la recolección de datos, donde se utilizan métodos que generan datos ricos en detalle como entrevistas, grupos focales, observación participante, análisis de documentos, entre otros. En segundo lugar tenemos la preparación y organización de los datos, que tiene que ver con las entrevistas y grabaciones que se transcriben textualmente y se organizan sistemáticamente. Luego tenemos el análisis de datos, que es un proceso iterativo y reflexivo, además de ser no lineal y que lleva un proceso de codificación. Continuamos con la interpretación y el desarrollo de los hallazgos que permiten desarrollar proposiciones teóricas, además de eso construir modelos conceptuales, identificar mecanismos subyacentes que explican el porqué de ciertos comportamientos o eventos.
Luego tenemos el procesamiento de datos cuantitativos que se da a través de las siguientes fases. En primer lugar, la recolección de datos, donde se utilizan instrumentos estandarizados como encuestas, experimentos, observación estructurada o análisis de bases de datos preexistentes, cuyos valores se arrojan de manera numérica. En segundo lugar, la preparación y organización de los datos, donde se identifican y corrigen errores, valores atípicos o datos faltantes. Si es necesario, se asignan valores numéricos a categorías de respuesta. Luego, estos datos se ingresan en software estadístico de forma estructurada para facilitar su análisis. En tercer lugar, tenemos lo que es el análisis de datos. En este punto se aplican técnicas estadísticas para descubrir relaciones y probar hipótesis a través de la estadística descriptiva o la estadística inferencial. En última instancia, tenemos la interpretación de los resultados, en donde se interpretan los hallazgos estadísticos en relación con la pregunta de investigación y las hipótesis planteadas, buscando explicar el porqué de los fenómenos observados. Y aquí se discuten las implicaciones de los resultados y la relevancia teórica. Buenas noches, les habla Margarita Maldonado. Les voy a explicar un poco lo que es el análisis e interpretación de los resultados, para lo cual se utilizó una investigación titulada Efecto de la estrategia de resolución de problemas en la actitud hacia las matemáticas en los estudiantes de educación media. El investigador, para realizar el análisis de los hallazgos encontrados, se apoyó en la estadística descriptiva. Realizó cuadros de distribución de frecuencia, analizó las variables e indicadores y posterior a ello realizó análisis de cada uno de los resultados obtenidos en los ítems. Por otro lado, el investigador dividió su muestra objeto de estudio en dos grupos casi iguales. A un grupo lo llamó grupo control y a otro lo llamó el grupo experimento. Ambos grupos se le aplicó un pretext al inicio, luego se realizó una prueba piloto y finalizada la prueba piloto se aplicó un post-text. Es importante resaltar que el grupo experimental estuvo en contacto con la estrategia de resolución de problemas, que era la variable independiente, mientras que el grupo control no tuvo contacto con la estrategia. Recibió en la prueba piloto clases de manera tradicional. Una vez finalizado todo este proceso, el investigador procedió a realizar un análisis primero de manera individual y luego comparó los resultados obtenidos entre ambos grupos al inicio y al finalizar la prueba piloto. En esta diapositiva les estoy presentando dos cuadros extraídos de la investigación donde se evidencia la actitud de la indiferencia, tomándola como referencia. En el primer cuadro, el cuadro número 5, la actitud, ese cuadro fue antes de la aplicación de la prueba piloto. La actitud de la indiferencia que tenía el grupo control era de 52. Si lo comparamos con el cuadro número 9, que es después de la aplicación de la prueba piloto, encontramos que el grupo control tiene un 60%, es decir, la indiferencia aumentó. Es importante resaltar que el grupo control no tuvo contacto con la variable independiente que es la estrategia. Ahora vamos con el grupo experimental. Encontramos que al inicio, antes de aplicar la prueba piloto, ellos tenían un 56% de indiferencia ante las matemáticas. Y después de la aplicación de la prueba piloto, donde ellos estuvieron en contacto con la variable independiente, la actitud de indiferencia frente a la enseñanza de las matemáticas fue solo de un 28%. Finalmente, el análisis e interpretación de los resultados en cualquier investigación es un elemento de suma importancia, puesto que permite comprender, interpretar, analizar, así como también ayuda al logro de los objetivos planteados en la investigación. Y finalmente, generar conocimiento valioso. No queda más que agradecer la atención prestada. Muchísimas gracias por su atención.